¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto que esté lleno. Vamos a darnos un aplauso. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos que esta es la reunión más importante que hay? Sí, todos los domingos son importantes, pero la cena del Señor es algo importante. ¿Está bien? ¿Puedes tomar tu lugar? Y bueno, yo le doy gracias a nuestros pastores, a nuestro pastor Agustín, Sara, por darme la oportunidad de compartir el día de hoy. Es una bendición y bueno, pues yo quiero hacer algo diferente, quiero narrarles una película, ¿está bien? Y esta película se llama El Buen Samaritano, pero es El Buen Samaritano 2015. ¿Sí? Entonces en esta película hay varios actores y ahorita vamos a estar viendo cada uno de estos actores, a ver con cuáles te identificas tú durante todo este año, cuál de esos actores fuiste. Probablemente fuiste uno o probablemente fuiste varios de ellos, tuviste escenas de diferentes actores en el transcurso de este año. ¿Está bien? Entonces antes de iniciar vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de comunión, Señor, con el cuerpo de Cristo. Te pedimos que tú seas en nuestras vidas. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahí en Lucas 10:30 vamos a empezar con el relato de la película. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole de medio muerto. Entonces el primer actor que sale son los ladrones, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué le puse 2015? Porque vamos a ejemplificarlo al día de hoy. En ese caso, los ladrones fueron unas personas que en el camino le robaron, le asaltaron. Pero al día de hoy, bueno, sí, también puede ser que nos asalten. Hoy en día los asaltos están tremendos en las calles, en los camiones, en el transporte. Están robando los celulares, las billeteras, aquí en los estacionamientos, en diferentes estacionamientos, los autos, pero también hay otros tipos de robos que podemos ver y que bueno, pues algunos que podemos ver, por ejemplo, son fraudes, en donde la gente tiene un fraude defraudada económicamente, también robos de cónyuge, ¿verdad? En donde la persona vive en familias unidas, familias estables, y de repente llega alguien y viene a devastar completamente ese matrimonio. Quizá no es un matrimonio perfecto, pero de alguna manera es un matrimonio estable, y llega el enemigo y se interpone y viene a devastar la relación en el matrimonio, ¿sí? Entonces también hay otros de ellos, como empiezan, por ejemplo, en el área laboral, ¿sí? Tienes una estabilidad en tu trabajo y de repente llegan y algún chisme, alguna situación, y viene a romper esa estabilidad en tu trabajo y viene a traer problemas en diferentes áreas de tu vida. También algunos ladrones que han venido y que han tocado la puerta en nuestras vidas es, por ejemplo, la salud, ¿sí? En la mañana dábamos testimonio y bueno, pues hubo gente que estuvo dando testimonio y muchos testimonios eran de salud. Yo me acuerdo de una mujer que dio testimonio y que relataba cuando estábamos en el retiro de matrimonios y que ella estaba al borde de la muerte, y yo me acordé cuando ella estaba dando ese testimonio, y me acordé cómo en el retiro de matrimonios estuvimos orando por ella, y yo le doy gloria a Dios, y esta mujer decía, estaba al borde de la muerte. Entonces ya el diagnóstico estaba muy mal, y bueno, pues el primer actor, el primer que se presenta son los ladrones. Y desgraciadamente los ladrones no se hay algunos que sí se tapan y bueno, pues
tú ves y dices es un ladrón, ¿verdad? Pero hay otros ladrones que vienen con carita de ovejita, así bien lindos, te sonríen y tú los ves y parecen ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Entonces es un actor que debemos de cuidar mucho. Esperemos que ninguno de los que estamos aquí haya sido uno de esos. El segundo es el hombre herido. Ahí mismo volvemos a leerlo, dice en el 10:30 de Lucas, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y aquí la clave dice, dejándole medio muerto. Y yo quiero que te preguntes, ¿qué heridas traes al día de hoy? Hay algunas heridas que te pudieron haber hecho probablemente el día de hoy, o en esta semana, o en el último mes, o en el último año. Pero hay gente que trae heridas acarreando por años. Muchas de nuestras heridas vienen incluso desde el área de nuestra infancia. Y yo puse algunas de las heridas que podemos recibir, y una de ellas, les decía hace un momento, heridas físicas a través de alguna enfermedad. Cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, y esto trae una devastación. Hay gente que gasta muchísimo dinero en salud, todo para esforzarse para traer salud a la vida a su vida o a la vida del familiar que está enfermo. Otra de esas heridas son heridas emocionales, alguna decepción por algún ser querido, alguien que amabas, que estimabas y que te decepcionó y trajo una fuerte herida a tu corazón, ¿sí? Y bueno, tú ves a la persona y regularmente cuando nos preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué contestas? Bien. Pero por dentro, yo me acuerdo hace poco una persona, el Señor me hizo sentir algo y le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Y 3 veces le tuve que preguntar. Y entonces la tercera vez ya me dijo, ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación. Y era algo que el Señor ya me había hecho sentir, pero la persona lo tenía que reconocer, y entonces pude apoyarle. Pero muchas veces hay una coraza y no abrimos nuestro corazón, y muchas veces no abrimos nuestro corazón porque estamos heridos, pero tememos que la persona nos cause otra herida, que nos hieran más, ¿verdad? A veces tenemos esa herida y la persona, en vez de sanarnos la herida, va y se lo cuenta a las otras personas y nos sentimos todavía más heridos, más defraudados, más decepcionados. Otra herida que yo identifiqué son heridas financieras a través de gente que tiene deudas. Cuando preguntamos cuántos en el cuerpo de Cristo tienen deudas, y muchísima gente levanta las manos, muchos viven endeudados. En la mañana el Señor me mostraba por una persona de rojo y levantó la mano una persona y que tenía deudas, pero ya al irnos una mujer me dice, yo pensé que era hombre, pero propiamente no dijiste que era hombre, pero yo también vengo de rojo y tengo deudas y tengo que pagar, y me dice una cantidad muy fuerte para tal día. Y bueno, ya oré por ella, pero muchas veces venimos con esas situaciones financieras que golpean nuestro corazón, y cuando tú tienes una fuerte deuda financiera, es algo que absorbe totalmente tu mente, tus pensamientos, tu corazón. Muchos de los conflictos en el matrimonio son a raíz de una deuda financiera, porque cuando hay una deuda financiera la persona se vuelve, tiene mucho estrés en su vida, y entonces cualquier cosa está a la defensiva, está airada, está agresiva. Entonces estas deudas financieras son heridas que vienen en el área matrimonial, en el área familiar, en el área de las finanzas. Otro de ellos es heridas matrimoniales, y bueno, son muchas veces las parejas que se van lastimando continuamente, y algo muy común en las consejerías
es que cuando escuchas al hombre, él te dice todos los errores y defectos. Él puede identificar muy bien lo mal que está su esposa, ¿verdad? Y cuando escuchas a la esposa, ¿qué crees que pasa? O sea, ella te dice todos los errores, defectos, todo lo que está mal el esposo. Pero algo que impide poderles ayudar es que nunca alcanzan a reconocer y decir yo. Entonces cuando logran y empiezan a reconocer y empiezan a corregir el yo, entonces es más fácil poderles ayudar. Pero siempre estamos ensimismados y estamos viendo los errores del otro, y entonces esto crea un ciclo vicioso en donde están de perdedor a perdedor y se están lastimando mutuamente. Y bueno, pues muchas familias tienen heridas en el área matrimonial, en el área familiar. Otra de ellas puse heridas laborales a causa de problemas de trabajo o desempleo. Y otro de ellos puse sueños. Es gente que probablemente algún día tuvo una promesa, una visión, un sueño que creyó que era de parte de Dios, pero pasó el tiempo y no se cumplió. Y entonces esta persona probablemente ese sueño lo olvidó, probablemente empezó a creer que no era de parte de Dios, que no se iba a cumplir. ¿Y por qué puse sueños? Porque esos sueños empiezan a morir. Y aquí dice que tenía una herida de muerte, y esos sueños empiezan a morir y los empezamos a dejar, los empezamos a olvidar. Y yo puse aquí, dice, a veces nos sentimos medio muertos, pero estamos dentro del plan y propósito de Dios. Yo quiero que repitas conmigo: estoy dentro del plan y propósito de Dios. Y esos sueños, esos anhelos, esos deseos, esas palabras que Dios ha hablado a tu vida, probablemente a través de una palabra profética, a través de alguien, o probablemente simplemente un sentimiento en tu corazón que dijiste, yo quiero hacer esto. Y ese es un sueño de parte de Dios a tu vida, y eso es algo que tú tienes que recuperar, no lo tienes que dejar, sino tú tienes que abrazar ese sueño con todas tus fuerzas. Y yo quiero hablarles de 3 hombres que tuvieron una promesa de parte de Dios, y el primero es Abraham. Dice, Abraham transcurrieron 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios a su vida. Otro de ellos es José. Y José pasaron 13 años para que se cumpliera el llamado. José tuvo 2 sueños, él soñó y tuvieron, del día que él tuvo el sueño al día del cumplimiento de ese sueño, pasaron 13 años. O sea, pero no fueron 13 años donde él estuvo sentado, esperando cómodamente, sino que lo metieron a la cisterna, lo vendieron como esclavo, después lo difamaron y le dijeron pues la mujer de Potifar que se quería acostar con él, siendo que había sido al revés, y después lo metieron a la cárcel. Y cuando parecía que nada se iba a cumplir, que ese sueño iba a ser frustrado, que eso no era de parte de Dios, entonces viene y alcanza esa promesa, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida así como que parece que no se va a cumplir, como que parece que Dios se equivocó, como que no es cierto, y cuando menos esperamos, cuando menos creemos. Pero esos 13 años fueron 13 años de la escuela, del proceso de Dios para la vida de José. Y esos 13 años son el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, el tiempo radica en qué tan buenos alumnos somos. A veces hay gente que esos 13 años se convierten probablemente en 1. No, tengo agua, una servilleta, por favor. Pero hay veces que esos 13 años se pueden convertir, como en el caso de Moisés. ¿Cuánto tiempo Moisés esperó en el desierto para que se cumpliera su llamado? Gracias, muchas gracias. 40 años, y fíjate bien, primero estuvo Moisés 40 años en el desierto, en incertidumbre, solo, sin recibir nada. Y después viene el tiempo de la promesa, el tiempo de la promoción, donde Dios le llama y logra sacar al pueblo de Israel de Egipto.
y entonces regresa al desierto, pero ahora con el pueblo. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar para que el pueblo alcance a poseer la tierra prometida? Otra vez, 40 años. ¿Sí? Ahora quiero leerles aquí en Éxodo 2:23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y aquí Dios oyó el clamor de ellos. Dice, oyó Dios el gemido de ellos. Pero ¿qué tuvo que hacer para Dios escuchar el clamor, el gemido de ellos? Ellos tuvieron que clamar, ellos tuvieron que gemir, ellos tuvieron que interceder, ellos tuvieron que... Y muchas veces nosotros no recibimos, pero anhelamos recibir, pero no nos metemos a interceder, a clamar, a orar, a pedir. A veces yo le digo a la gente, pues ora, y por una situación que tiene, y me dice, pues ya oré. O sea, pero tú tienes que orar hasta recibir. Tú tienes, es como ese bebé que está, cuando tiene hambre, un bebé, un recién nacido, y tiene hambre, necesita leche. ¿Y cómo empieza a pedir la leche? Oye, mamá, ¿me podrías dar por favor leche o acercar tu pecho para yo poderme alimentar y tener? Usted o empieza a llorar y tú le dices, espérame, ya te estoy calentando la mamila, y el bebé se espera. No, el bebé sigue llorando y clamando y gimiendo hasta que la mamá le atiende, ¿verdad? Y ese es clamar, ese es empezar a meterse, a clamar, a buscar, ¿sí? Entonces, tengo mucho en esta parte, pero por tiempo vamos a ir con el tercer actor, y es el sacerdote. Y dice ahí en Lucas 10:31, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Y bueno, el sacerdote yo lo comparo con una actitud de orgullo, de arrogancia, ¿sí? Es alguien que no es capaz de ver la necesidad. Y bueno, pues yo puse aquí una frase, dice, una cosa es la posición en la persona y otra cosa es la condición de su corazón. Y bueno, este sacerdote tiene una posición, pero no tiene un corazón de siervo. Ahora, muchas veces, y ponte a pensar en el lugar del hombre que está herido, y cuando ve que pasa el sacerdote, y él pudo haber pensado, esta es la solución a mi situación, él me va a tomar, me va a ayudar. Y yo puse aquí algunos puntos, dice, no todos los disponibles están dispuestos. Muchas veces podemos decir, aquí hay mucha gente, pero cuando buscas un servidor que nos apoye en un área, y se empiezan y no están dispuestos. Número 2 dice, no todos los que creemos que son la respuesta lo van a hacer. Y a veces tú puedes tener una necesidad y creer que alguien te puede ayudar, y muchas veces el que va a suplir esa necesidad va a ser la persona que menos te imaginas, ¿sí? Por eso dice el Salmo 121, 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y por eso el punto número 3 dice, no pongas tus ojos en el hombre, porque a veces ponemos los ojos en el hombre, y cuando ponemos los ojos en el hombre somos heridos, somos decepcionados. Pero cuando ponemos los ojos en el Señor, Él siempre suple nuestra vida, si Él siempre tiene una respuesta, Él siempre tiene algo para nuestras vidas. ¿Está bien? Número 4, y es el levita. Ahí en Lucas 10:32 dice, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y el levita yo lo comparo con alguien con la apatía,
con la pasividad, con la monotonía y con la indiferencia. Y yo puse aquí una frase, dice, no es por títulos, es por intimidad. Y muchas veces vemos la necesidad y pasamos de largo. Algo que yo te recomiendo, y a veces cuando tú eres sensible a la necesidad y quieres suplir una necesidad, pero llega una necesidad aquí y llega otra y llega otra y llega otra y dices, híjoles, bueno, no alcanzo yo a suplir todas, ¿verdad? Pero cuando tú veas una necesidad, tú pregúntale al Señor, Señor, yo soy un instrumento para suplir esta necesidad, o ¿cuál de estas necesidades quieres tú que yo supla? Y estar sensible siempre a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Número 5, el quinto personaje de esta película dice, el buen samaritano. Y bueno, aquí en Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, fíjate bien, los otros dos también le vieron, pero dice que viéndole siguieron de largo, ¿verdad? Pero aquí la clave, y subraya ahí en tu Biblia, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Y bueno, el buen samaritano es la persona que va a estar supliendo la necesidad. Y algo que me llama la atención es que no menciona el nombre del buen samaritano. Entonces el buen samaritano es una persona anónima. ¿Cuántos anónimos hay aquí? ¿No? Que muchas veces hacemos obras no por ser vistos, no por ser reconocidos, simplemente por suplir en amor, por suplir la necesidad de la otra persona. Sin importar si la gente sabe nuestro nombre, sin importar recibir un beneficio, simplemente en amor hacemos esa obra, ¿sí? Y aquí el buen samaritano me llama la atención, o sea, no dice el nombre del buen samaritano, simplemente dice un hombre que era de Samaria, ¿verdad? Da el lugar, pero no dice el nombre. Y entonces la característica dice que fue movido en misericordia. Y para poder ser este buen samaritano, algo que tiene una característica, es un hombre que vive en la intimidad de Dios, que vive buscando de la presencia de Dios. Y es muy difícil cuando tú estás buscando de la presencia de Dios y tú te levantas, o sea, que tú seas insensible o inconsciente a la necesidad de la gente, porque Dios siempre va a estar hablando a la puerta de tu corazón y te va a redarguir. Y muchas veces quieres pasar de largo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero quieres pasar de largo y hay algo que te regresa, que te toma y que te dice, suple, atiende esta necesidad. Y es una de las características que tiene el buen samaritano, y cuando somos esos samaritanos, entonces empezamos a tener el corazón de Jesús, porque dice la palabra que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y entonces cuando tú eres ese buen samaritano, tú te estás poniendo en el papel, en el corazón de Jesús, que es una persona que viene a servir. Y número 6, el número 6 es el mesón. Les vuelvo a repetir de Lucas 10:33 en adelante, dice, pero un samaritano que iba de camino viéndole cerca, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3? Y bueno, ya aquí empieza a concluir, pero
vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, ¿qué hizo el buen samaritano? El buen samaritano llevó al hombre herido al mesón. Y el mesón yo lo comparo con este lugar en donde está el mesón, y muchas veces no entendemos y a veces nos quejamos entre los hermanos: ¿por qué él es así? ¿Por qué él hace esto? Y no nos damos cuenta que en este lugar hay mucha gente que viene con muchas heridas. Y una de las características de la herida es que una persona herida tiende a herirse nuevamente. Y otra de ellas es que una persona herida tiende a herir a otros. Entonces, vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, en el hospital, y está la enfermera y empieza a mover, y ¿qué hace el paciente? Y el paciente es muy impaciente, ¿verdad? Entonces el paciente empieza a gritar o empieza a decir: me duele. Yo recuerdo alguna herida que tuve como a los 12 años, y me tenían que tocar en esta parte la enfermera, pero me tocaba de repente un nervio donde yo gritaba mucho, y me agarraban entre dos enfermeras y a las dos le aventaba las manos, porque era un dolor insoportable. Entonces muchas veces estamos así de ¡ah! Y nos duele, y queremos gritar y queremos aventar, y la otra persona se queda: pero ¿qué le pasó? Pues si no hice nada, y se queda con un signo de interrogación de ¿por qué pasa esto? Pero no nos acordamos que estamos en el mesón donde trajeron a todos los heridos, y donde la persona que estaba a tu lado, sin darte cuenta, le diste en la llaga, le diste en la herida, le lastimaste. Pero esa herida que le provocó contestó, y esa persona te lastimó a ti, y se están lastimando mutuamente. Y Dios quiere sanar nuestras heridas. Alfredo, si me ayudas, por favor. Y yo quiero que cierres un momento tus ojos, y yo quiero que identifiques cuál de estos actores en este escenario durante el 2015, durante este año que está próximo a terminar, probablemente inconscientemente fuiste el ladrón, que lastimaste a alguna persona consciente o inconscientemente, o defraudaste a alguna persona, y tienes que acercarte a esa persona y pedirle perdón, y tienes que resarcirle, tienes que restaurarle. Probablemente fuiste la persona herida que viene a este mesón y que necesita sanar sus heridas. Y si te fijas en el pasaje, no menciona cuánto tiempo estuvo la persona herida en el mesón, simplemente menciona que le dejó y después iba a regresar. Probablemente ha sido el sacerdote que pasa por de largo y que es indiferente ante la necesidad, o el levita, o probablemente ha sido ese buen samaritano. Y yo quiero hacer un llamado principalmente a aquellos que cayeron en manos de ladrones. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero si tú tienes una herida en tu corazón, algo que decía hace un momento Alfredo, dice una persona que vive una tristeza, que probablemente una situación de suicidio, quizás no tan extremo, pero una situación que tú digas: esto me ha dolido mucho, esto ha lastimado mi corazón. Yo quiero que te pongas de pie. Estamos en el mesón, y el mesonero, el Señor del mesón, quiere sanar tus heridas. Ponte de pie. Aquellos que
decepcionaron a alguien, no te voy a pedir que te pongas de pie, pero sí que de aquí a fin de año, si es posible hoy mismo y si no en este tiempo, busques a la persona o a las personas que has decepcionado, que has defraudado, y te acerques a ellos y busques restaurar sus corazones. Y tú que te pusiste de pie, cierra tus ojos y simplemente entrega tu situación al Señor. Dile: Señor, vengo con una herida en mi costado, vengo con una herida en mi corazón. Una herida, dice aquí el versículo, dice una herida de muerte que me ha lastimado, que me ha fragelado, que no soporto más, que necesito de una intervención divina. Necesito de tu amor. Señor, sana toda herida. Y empieza a hablar con Él. Yo voy a orar por ti, pero empieza a hablar con Él. Empieza a clamar esa situación en tu vida, y empieza a clamar un milagro sobrenatural en las diferentes áreas de tu vida. Bendito Dios, Padre Santo, yo hablo, Señor, a favor de cada uno de estos hombres, de estas mujeres. Yo te pido que tú seas en sus vidas. Yo hablo, declaro sanidad, restauración en toda herida emocional, en toda herida del alma, en áreas familiares, matrimoniales, en áreas financieras, Señor. Yo declaro que tú traes control en todas las áreas de sus vidas, Señor. Yo declaro salud, fuerza, fortaleza, Señor, en sus vidas. Yo declaro restauración en sus trabajos, en sus empleos, en sus negocios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toca y trae sanidad. Yo hablo, Señor, un toque de parte tuya a sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Toca, Padre Santo. Toca, bendito Dios. Recibe de parte del Señor. Recibe de parte del Señor tu presencia. Tu presencia. Y en este tiempo yo quiero que recuerdes, estás en el mesón, y el Señor del mesón, el Señor mesonero, está sanando tus heridas. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere restaurarte. Dice el Señor: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor quiere traer descanso, gozo, paz y reposo a tu vida. No importa la situación que tú estés viviendo, el Señor quiere sanar tus heridas, quiere limpiarlas, sanarlas, quiere restaurarte. Yo hablo restauración en matrimonios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Ok. Y bueno, por último, yo quiero que, y si pueden los edecanes, empezar por cuestión de tiempo, a repartir los elementos, por favor. El vino, el pan, por favor. Y yo quiero que me acompañen ahí en Primera de Corintios 11:23. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya están ahí, Primera de Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo quiero que podemos participar del pan, del vino. Vamos a esperar un momento, todavía hay. ¿Quién falta? Levanten su mano, por favor. Si nos ayudan los. Y en lo que están pasando, yo te voy a pedir, tú inclina tu rostro y medita lo que les decía hace un momento. Probablemente tú fuiste ese ladrón, y el ladrón no es, por eso dije que es la versión 2015, porque probablemente no es alguien que robó deliberadamente, pero es alguien que le provocó a alguien una herida. Y pregúntale al Señor: Señor, ¿a quién he herido? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he lastimado? Que yo tengo que buscar a esa persona y buscar esa reconciliación, esa restauración, para que aquí en el cuerpo de Cristo podamos caminar en unidad, en amor, en armonía. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas. Ya todos están, nadie falta. Yo te voy a pedir, tú sigue, tocayo. Y yo les voy a pedir, podemos comer del pan, del vino. Dice: todas las veces que lo hagamos, hacerlo en memoria de Él. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y tomes la mano de la persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Y acompañes en esta canción con Alfredo y empieces a declarar esa bendición en este mesón, esa restauración en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y a declarar que el Señor manda lluvia en nuestras vidas, en el mesón, aquí en este lugar, en cada una de nuestras vidas. Empiézalo a declarar. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia,
voy a pedir, si hay alguna persona que identificó una herida que he provocado en alguna de las personas que estén aquí, yo te voy a invitar que salgas de tu lugar, que vayas a esa persona y que le pidas perdón. Busca sanar, restaurar esa área donde consciente o inconscientemente tú defraudaste a la otra persona. Y muchas veces decimos, es que como aquí es que van a ver, y yo te voy a decir una cosa: si tú no lo haces en el momento, después va a ser más difícil. Y por eso están todos con los ojos cerrados. Y simplemente, si tú identificaste a alguien, o al final, acércate a esa persona, pero no te quedes en tu lugar, no te quedes sin hablar, no te quedes, y tú buscas sanar y restaurar. Porque cuando tú restauras tu relación con esa persona, la primera persona que va a ser sanada y restaurada vas a ser tú. Porque el Señor empieza a sanar tu corazón a través de buscar esa reconciliación, esa restauración en la vida de la otra persona. Y los demás están cantando con Alfredo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y vamos a decirlo. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Yo quiero que, si tú alguna vez has sido lastimado en este lugar, levanta tu mano. Yo sí he sido lastimado. ¿Y entendiste por qué hemos sido lastimados? Porque estamos en el mesón donde vienen muchos heridos, muchos lastimados, y tienden a herir. Pero hoy lo podemos entender. Y cuando alguien nos lastime, tú vas a entender y vas a decir, probablemente tiene una herida, y en vez de lastimarme, herirme, voy a ser uno que tolere sus heridas y que le pueda sanar. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, estamos en el mesón y vamos a ser sanados unos a otros. El Señor les bendiga.